Bien, vamos a compartir la palabra del Señor, amén. Que el Señor nos dé, como siempre, las fuerzas que siempre nos faltan, pero que el Señor al final, por su gracia, de alguna de otra manera, nos las da. Amén. Vamos a retomar nuestros sermones expositivos de lectura acerca de Primera de Juan, que ya es hora. Amén. Después de este tema del yugo desigual que se ha extendido más de lo que yo pensaba, retomamos. Un poquito de memoria, es imposible hacer memoria de todo, pero espero que su espíritu les guíe y les refresque la memoria y no tarden mucho en ponerse en situación. En el último sermón, continuamos analizando esta manera de exponer verdades en forma de contrastes que el apóstol Juan ya nos tiene acostumbrados por toda esta primera de sus cartas. Contrastes como la luz y las tinieblas, lo santo y lo profano, los hijos del Dios y los hijos del diablo, recuerdan un poco, ¿no? Sobre todo vimos una de las formas más evidentes que las Escrituras nos ofrecen para diferenciar a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios y aquellos que no lo son, que son, y cito, hijos del diablo, como dice Juan. Y no podría ser otra manera de demostrar estos contrastes y demostrar esta prueba indubitable de quién son unos y quién son otros que por medio del amor a nuestros hermanos. A tal grado lleva esto el apóstol Juan que determina que aquel que ama a su hermano es de Dios y aquel que no lo ama no lo es. Punto. A tal grado, ¿eh? Y esto es muy fácil de entender, el por qué. Ya que mientras que cualquier manifestación de obediencia externa puede disimularse e imitarse, en el primer siglo se la pasaban así. Todo el mundo iba al templo, todo el mundo sacrificaba, todo el mundo hacía, que si la fiesta, que si el Shabbat, que si el no sé cuánto, que si la ofrenda, todo el mundo lo externo, cosas que demandaba la Biblia, pero de alguna manera es fácil de disimularse. Hay algo que no se puede imitar, es el amor a tu hermano de una forma verdadera, profunda y prolongada en el tiempo. Eso no se puede falsificar. Porque quizá uno pueda poner una careta en cierto momento, en 2, en 3, pero en el trayecto de una vida en comunidad se manifiesta dentro del propio pueblo quién ama al prójimo y quién no. Porque eso no se puede imitar. Y es por eso que el Señor determina el amor a Dios y el amor al prójimo como el principal de todos los mandamientos y la prueba indubitable para designar quién es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es. ¿Me siguen? Pues esto es lo que dejamos atrás y en el día de hoy, terminando ese capítulo 3, pasaremos por esos últimos versos, sobre todo haciendo énfasis donde el propio texto hace énfasis. Me van a tener paciencia para que vaya así despacio. Hacer énfasis donde el propio texto hace énfasis. Y no es otra cosa que estos últimos versos del capítulo 3, donde hace énfasis el apóstol Juan, es en el corazón. Y con el exclusivo propósito de consolar a los verdaderos creyentes que dudan en su corazón respecto a lo que son cara al Señor. Uno cuando lee las cartas del apóstol Juan, pareciera ser que solo apuntan en la dirección de señalar la falsedad de los falsos. Pero sus escritos no solo van en esa dirección, sino también hacia el lado contrario. O sea que Juan también escribe con el propósito de consolar y confirmar los corazones de los verdaderos hijos de Dios. Y eso lo sabemos, por un lado, implícitamente por su contenido, como el que tenemos delante, sino también lo sabemos por cómo Juan confirma de forma explícita el propósito de su carta, el propósito de sus escritos.
¿Recuerdan lo que dice esta misma carta en el capítulo 5, versículo 13? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora utiliza para, propósito, que sepáis que tenéis vida eterna para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Os escribo, entre todas las cosas, para que sepáis lo que sois, que tenéis vida eterna. Aleluya. Por tanto, aunque el contenido de la carta es vital para la predicación del Evangelio y para presentar las marcas distintivas de que tiene un verdadero Hijo de Dios, para señalar precisamente a aquel que no las tiene y decirle arrepiéntete y sal de tu engaño porque no lo eres, las cartas de Juan también señalan al creyente para confirmar y consolar su corazón y que sepa quién es delante del Señor. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Bien, decirles a modo de orientación, un poquito, para que no se me pierdan, que en el día de hoy no seguiremos la estructura más común, la cual tiene que ver con pasar de alguna manera ordenadamente verso por verso respecto a los textos que tenemos delante, sino que utilizaremos toda la estructura de estos versos para hacer énfasis en este propósito principal que acabamos de mencionar. ¿Me siguen? Bien. Antes de comenzar con el análisis de estos versos y el énfasis de su propósito principal, contestemos primero a una pregunta esencial para comprender, porque si no contestamos esta pregunta y no sabemos o no recordamos lo que vamos a decir a continuación, es muy difícil comprender estos versos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es el corazón según las Escrituras? Porque si estamos diciendo y señalando que va a hablar del corazón, tenemos que contestar, ¿qué es el corazón? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es el corazón según las Escrituras? Si hablamos del corazón de una forma literal, todos sabemos que es uno de esos órganos vitales y principales que tenemos en medio de nuestro pecho, encargado de bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Esa es la labor principal del corazón, gestionador y bombeador de sangre. Pero cuando las Escrituras señalan el corazón, no lo hacen desde ese prisma literal y fisiológico, sino desde un prisma más profundo, ya que el corazón, en resumidas cuentas, a lo que apunta es a uno mismo. Tú eres tu corazón. Apunta a lo que somos, a lo que sentimos y a aquello que pensamos. Ese pensamiento no está lejos de un pensamiento secular, de un pensamiento del mundo. Desde que el mundo es mundo, los seres humanos han identificado una voz interior que les dirige, una voz interna que, aunque no han sabido o no sabían ponerle nombre, sabían que era algo que surgía desde lo más profundo de su ser, de dentro hacia afuera, que los hacía sentir, que los hacía pensar, que los hacía tomar decisiones. Algo dentro que me impulsa. Con el paso de los años se comenzó a poner nombre a esa voz interna y, entre otras muchas definiciones, puede ser que se llamara a esto alma, a esto se le llamara conciencia, y al final esto se convirtiera en la figura del corazón, que fue la que se consolidó y la que se le puso nombre a esta voz. Te guías por tu corazón. Conocen de lo que estoy hablando, ¿verdad? Lo curioso de todo esto es que la gente no sabe que esta forma de definir la voz interna del hombre y relacionarla con el corazón se extendió entre la raza humana desde que Dios le puso nombre a aquello que el hombre experimentaba por dentro. No es una nomenclatura de invención humana, Dios le puso nombre. Podemos ver desde muy atrás en las Escrituras como Dios dijo lo siguiente en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pensamientos del corazón. Esta es la primera vez que aparece en las Escrituras esta forma de llamar lo que uno sentía por dentro, de lo que uno le venía a la mente. Y esto nos da la evidencia que desde que el principio de los tiempos, el Señor, a la hora de describir esas voces internas y esos deseos que brotan desde lo más profundo del ser humano, lo definió como pensamientos, intenciones, movimientos del corazón.
Por tanto, podríamos decir que aunque desde el principio de los tiempos los hombres han sabido identificar una voz interna que les hablaba, fue Dios quien le puso nombre a esa voz diciendo que es el pensamiento del corazón. Y esto es altamente interesante, ya que el concepto de relacionar la voz interna con el corazón no es un concepto romántico ni moderno, es un concepto antiguo que salió de la boca de Dios. Fíjense. Esta realidad es muy fácil de demostrar por las Escrituras y permítanme algunos textos para dar evidencia de ello. Podemos ver cómo el corazón está relacionado con lo que pensamos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos y otra serie de cosas que menciona. Esto es altamente interesante, ya que estos dos textos muestran la retroalimentación entre los pensamientos y el corazón y los pensamientos. ¿Se han dado cuenta? Podemos ver como en Proverbios nos dice que conforme son nuestros pensamientos, así es nuestro corazón. Pero mientras Mateo nos dice lo contrario, que nuestro corazón y de él salen nuestros pensamientos. ¿Me siguen? Por tanto, esto no es una contradicción, sino una aparente contradicción, ya que nos está hablando de lo mismo, utilizando dos nomenclaturas diferentes, relacionadas entre sí, a tal grado que apenas se pueden hacer diferencia y distinguir entre ellos. La mente y el corazón, que apunta a lo que usted y yo somos. Según siente mi corazón, así es como pienso. Según pienso, así es como baja mi corazón y así es como siento. Podemos ver también cómo desde nuestro corazón es donde se gestiona aquello que queremos creer y aquello que queremos desechar. Es como una puerta que filtra. En otras palabras, nuestro corazón es esa compuerta que se abre o se cierra en base a la información que recibimos. Llega una información y nuestro corazón lo gestiona y lo filtra. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el corazón? ¿Qué soy yo? Dice el Salmo 95, el versículo 7 y 8, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Notan? Una voz, y esa voz se gestiona por medio del corazón. Se abre o se cierra. ¿Qué le pasó a Faraón en Egipto? Éxodo 8:32 más Faraón, aparte de toda la información y verdad de parte del Dios omnipotente en la voz de Moisés y en los prodigios y milagros, dice la Escritura en Éxodo capítulo 8, versículo 32, más Faraón endureció aún así, esta vez, su corazón y no dejó ir al pueblo. Una información que se filtra, se abre o se recibe por la compuerta de nuestro corazón. También podemos ver que en base a aquello que dejemos entrar en nuestro corazón es aquello que después sale de nuestra boca. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, lo que dicen nuestras palabras, cuando tus palabras suenen mal, acuérdate de que quizá dejaste tu corazón demasiado abierto a aquello que no podía estar abierto. Porque de lo que entra en tu corazón, habla tu boca. Y asimismo, mis hermanos, en reiteradas ocasiones, donde el corazón directamente se relaciona con lo que en realidad somos y lo que define nuestras personas. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Daniel capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida ni de la bebida del rey. En Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, queda demostrado que la respuesta a la pregunta ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de corazón? No se refiere a otra cosa que a nosotros mismos. El corazón eres tú eres tu corazón. Entendido esto, podemos comenzar muy rápidamente con nuestro texto de hoy. Y el texto está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24.
Y dice así la palabra del Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a los otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén a su palabra. Permítame comenzar de esta manera. Como recién hemos mencionado, parece ser que estos últimos versículos del capítulo 3 siguen la dinámica de señalar al impío, relacionando esto con las marcas que tiene que tener un verdadero hijo de Dios. Te enseño lo que es un verdadero hijo de Dios para enfatizar lo que no tiene que ser el impío, para señalar el pecado del pecador, convirtiendo así esta porción de las Escrituras como una denuncia más a aquellos que deben volverse de sus malos caminos al Dios verdadero. Pero el texto, aunque se puede utilizar así, obviamente, porque cuando señalo lo bueno, automáticamente señalo lo malo para que se rectifique, no tiene esta pretensión. Sino que precisamente estos versículos lo que pretenden es alentar el corazón de los verdaderos hijos de Dios, mostrándoles las evidencias tanto de su condición como de su conducta, aspectos los cuales nos definen como verdaderos hijos de Dios regenerados. No señala al pecador para que se vuelva. Se puede, sí, pero no lo hace. Te señala a ti para que entiendas que eres un hijo de Dios, para consolar tu corazón. Y lo hace, como hemos podido leer, poniendo orden mediante el aliento de la palabra en los corazones y conciencias de los verdaderos creyentes que dudan de su condición delante de Dios. Por eso, aquellos que hoy os encontráis o nos encontramos en esa situación, que dudamos o dudáis de vuestra propia condición delante de Dios, esta porción de las Escrituras, sobre todo, son para ustedes. Para aquellos que tenéis dudas de lo que sois, que tenéis dudas de aquello que el Señor ha hecho con cada uno de ustedes. El Señor se preocupa de despejar tus dudas. Miren, el hecho, escucha bien, porque esto va a alentar tu corazón. El hecho de dudar de nuestra propia condición delante del Señor no es ninguna locura. No es ninguna herejía. No es ninguna barbaridad o algo fuera de lo normal, sino todo lo contrario. Es más habitual de lo que usted se puede imaginar. Y la propia experiencia, la propia historia y, cómo no, las propias Escrituras demuestran esta verdad que acabamos de mencionar. Y permítanme demostrárselo. Comenzando por tu propia experiencia como creyente. No hace falta que me contesten, autoexamínense con las palabras que les hablo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido de esta manera? ¿Cuántos han sentido dudas respecto a lo que son? ¿Cuántos de ustedes se han despertado en la mañana y no han tenido ánimo ni para levantarse de la cama, y no porque se encontraran mal o tuvieran mucha faena que hacer, sino porque el peso de la carga del pecado, el peso de la culpa de la conducta, la cual es tan grande en nuestra vida que hace imposible que me sostenga bajo mis pies? No tengo ganas de abrir los ojos, porque abrirlos es enfrentarme a la realidad de lo que soy delante del Señor. Y es tan el peso y la suciedad que siento que no quiero ni despertarme. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa lejanía absoluta de no sentir a Dios?
que se ponen quizá a orar, se atreven a dar el paso y a encerrarse en su habitación y tienen la sensación de que la oración no sale de las 4 paredes de su cuarto. ¿Cuántos de ustedes se han sentido indignos de orar, de leer, de asistir a la iglesia, de aconsejar a un hermano, de servir e incluso de pedirle perdón al Señor? Sé que le tengo que pedir perdón al Señor, pero lo he hecho tantas veces, es que me da vergüenza pedirle perdón. No quiero pedirle perdón, me avergüenzo de pedirle perdón. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos de ustedes han llegado a creer o se han preguntado, ¿acaso ha hecho algo Dios en mí de verdad? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Acaso mi conducta no demuestra lo contrario? ¿Lo que hice ayer no me califica como un impío malo de las naciones? ¿Como que la cruz no ha hecho efecto en mí? ¿Se han sentido alguna vez así? Estoy seguro que aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, el 100% de estos que verdaderamente han sufrido el milagro de la regeneración, se han sentido así en algún momento de su vida. Yo les confirmo que yo me he sentido así en muchas ocasiones. Pero dejemos la propia experiencia personal de todos los que estemos aquí y vamos a la experiencia personal de otras personas a lo largo de la historia. Vamos a echar un vistazo a lo largo de dicha historia. Si esto es algo nuestro, de casa de David, que estamos todos más para allá que para aquí, y es algo que solo tenemos aquí, que sufrimos aquí, pero vamos a demostrar que no es verdad. Permítanme comenzar, no nos vamos muy atrás. Martín Lutero usó una expresión en alemán que no me atrevo ni a pronunciar, que viene a significar angustias espirituales y tormentos de conciencia. Síganme aquí. Angustias espirituales y tormentos de conciencia. En las charlas de sobremesa, en el número 457, Lutero escribió, yo fui un monje tan estricto que podría decir que si alguna vez un monje entró al cielo por su disciplina monástica, este fui yo. Y sin embargo, mi conciencia no me da paz. También dijo en el prefacio de la epístola a los Romanos, 1522, dice, cuando más trataba de sanarme a mí mismo, más herida mi conciencia. Pero todas estas cosas le llevaron a ¿qué? A enfatizar y a escribir y a defender que el justo por la fe vivirá. Y a la promulgación y explicación exhaustiva de la doctrina de la justificación por la fe, lo que derivó a la sola fide, a la sola fe, que está hoy en todos los libros de teología. Pero dejemos a Lutero y vayamos a Calvino. En sus instituciones de la religión cristiana, el volumen 3, capítulo 2, sección 17 o versículo 17, escribió, el creyente jamás experimentará una fe tan firme que no esté mezclada con la duda. Y añade, la fe, un conocimiento firme de la benevolencia de Dios hacia nosotros, pero siempre combatida por la incredulidad del hombre. John Bunyan, el del Regreso al Peregrino, creo que lo conocen muchos de ustedes, en su autobiografía 130-132 escribió, a menudo pensaba que había cometido el pecado imperdonable, de él mismo dice. Mi alma estaba tan cargada que deseaba no haber nacido. John Bunyan. Durante años sintió esta sensación respecto a la salvación aun siendo predicador. Richard Sipes, un puritano, escribió en su libro El junco cansado, un libro escrito expresamente para los creyentes que dudaban de su salvación por su debilidad interior, dijo, hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Thomas Goodwin, en Obras de Thomas Goodwin, su volumen 2, dijo, el espíritu puede hablar a un corazón lleno de temores, así como el sol puede estar detrás de las nubes. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en su autobiografía en el volumen 1 escribió, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos.
También dijo, he sido llevado a la desesperación, casi al suicidio, pero Dios ha sido fiel. Citando también autores más contemporáneos y conocidos como R.C. Sproul, dice en sus obras, no voy a pronunciar el nombre en inglés, dice, los cristianos verdaderos luchan con la duda. No es la presencia de la duda la que destruye la fe, sino la ausencia de la lucha contra ella. También dice, una fe que nunca es probada es una fe que nunca ha sido fortalecida. En su explicación del texto que tenemos delante, en su explicación a los versos, Sproul dice que el creyente puede experimentar acusación interior sin perder su posición en Cristo. John MacArthur, en su libro, en el capítulo 9 de El Evangelio según Jesús, dice, los verdaderos creyentes pueden caer en profunda duda, no porque hayan perdido la salvación, sino porque su conciencia está viva y sensible al pecado. Como soy sensible, tengo duda. El insensible es el que no duda. También dijo, la seguridad no significa ausencia de lucha, sino la certeza de que Dios no abandona a los suyos aun cuanto estos tropiezan. Paul Washer, en algunos de sus mensajes, podemos escucharle decir, es completamente posible estar verdaderamente convertido y aún así tener momentos de profundo temor sobre el estado de nuestra alma. Y añade, el creyente más maduro es aquel que con mayor claridad se ve lejos de la santidad perfecta de Dios. Cuanto más conocimiento y más claridad, más veo mis miserias. Por tanto, más dudo a veces. Martin Lloyd-Jones dijo en su libro Depresión espiritual y la causa para la cura, dice, el problema principal del cristiano es que se escucha más a sí mismo que en lugar de hablarse a sí mismo. Me escucho demasiado en vez de hablarme. Pero no solo la experiencia personal y los registros históricos, sino que la Escritura, que es lo más importante, así nos lo demuestra. ¿Quién no se acuerda del rey David, que a pesar de ser la lámpara de Israel, el ungido de Dios, sobre el que recaen sus promesas, el que es conforme a su corazón, no solo pecó, sino que sintió tras el pecado una experiencia igual a la muerte espiritual? Y el Salmo 51, entre otras cosas, así nos lo demuestra cuando dice en sus versículos 11 en adelante, no eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué hay de Job? Que no había como él, ninguno, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, el cual podemos ver que en sus momentos de mayor aflicción por causa de su situación utiliza expresiones como la que encontramos en Job 27:2, que dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Cuando hablamos de esto no nos podemos olvidar del profeta Elías, el cual leemos lo siguiente en Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y para terminar, por mencionar alguna cita apostólica, ¿qué decir de Pedro o qué decir de Pablo? El cual dijeron Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No venga, Señor, no, vete. Porque no soy digno, vete. O en Romanos 7:34 el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por tanto, queda totalmente y absolutamente demostrado que por medio de la propia experiencia personal, que por medio de la propia historia de la Iglesia y lo más importante, por medio de las propias Escrituras, demostramos
que experimentar la duda, que experimentar la carga del pecado, que experimentar una condición de lejanía delante de Dios, incluso experimentar y que venga en mí la duda de si soy salvo como hijo de Dios, no es algo alejado de la realidad de su iglesia, es algo que ocurre dentro de su iglesia. Es más, esto no ocurre fuera de su iglesia. Porque el que no es suyo no duda. Sino el suyo. Porque ama y entiende sus cosas es el que duda. A tal grado es esta realidad de que el pueblo del Señor sufre y se compunge por sus dudas, que Dios inspira al apóstol Juan para consolar nuestros corazones abatidos por este pensamiento que invade todo nuestro ser. Lo que es otra prueba irrefutable de todo lo que hemos expresado hasta el momento, ya que si Juan habla acerca de la seguridad de la salvación, es porque da evidencia que en el corazón de los creyentes había inseguridad respecto a la misma. Y como es una evidencia que en vosotros que verdaderamente sois hay inseguridad, yo como hijos os voy a dar seguridad. Por eso, consolemos nuestros corazones con estas palabras. Versículos 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué palabras más hermosas de consuelo. El apóstol intenta orientarnos respecto a estas dudas que hay en nuestro corazón y lo hace de una manera contundente, sin lío, sin titubeos, sin rodeos. Es como si dijera, y parafraseo el verso, Hijo de Dios que me escuchas, que dudas de tu condición, tienes que entender que en esto conocemos que somos de la verdad. Y comprendiendo esto, aseguramos nuestro corazón en Él. Escucha y entiende, dice Juan. ¿Y cómo, Juan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aseguramos nuestro corazón delante de Él? Pues prestando atención concretamente a estos dos aspectos que demuestran lo que verdaderamente somos delante de Dios. El primero, que estamos bajo la gracia de Dios y somos justificados por ella mediante la fe. ¿Y qué es lo que vemos en estos primeros versículos? Y el segundo, por medio de las pruebas indubitables y hechos cuantificables que demuestran la gracia que previamente hemos recibido por medio de nuestra conducta delante del Señor. La fe y las obras. Y vamos a pasar por estos dos puntos necesarios de recordarles a la Iglesia del Señor. El versículo 20 dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. En primer lugar, poner en relieve el hecho de lo que acabamos de demostrar, que a lo largo de la historia de la propia experiencia personal y de los versos bíblicos, el corazón del hombre reprende al hombre en cuanto al pecado. Si tu corazón te reprende, el corazón reprende. Reprende nuestro corazón. Nuestro yo nos reprende a nosotros mismos. ¿Y por qué el corazón nos reprende? ¿Cuáles son las causas que propician este daño autoinfligido que nos hacemos? Hay diversas causas por lo que esto sucede en nuestro interior y en nuestra mente y en nuestro corazón, pero permítanme mencionarle algunas de ellas. La primera y la más evidente tiene que ver con el pecado. El pecado es la causa de todo mal que llega a la vida del hombre, ¿lo creen? El pecado trastorna nuestras vidas, condiciona nuestra conducta y en resumidas cuentas es la fuente de todas nuestras desgracias. El pecado. La obediencia no trae ruina. Es el pecado la que la trae. La obediencia trae consecuencia, pero no ruina. El pecado trae consecuencia y ruina. Pero además el pecado produce en nosotros dos cosas muy significativas en relación a este pensamiento de creer que no somos hijos de Dios. Y las dos tienen que ver con la lejanía.
La primera tiene que ver con la lejanía de Dios para con nosotros. Como todos ustedes saben, Dios es santo. Y cuando nosotros pecamos en contra de su santidad, solo por el efecto natural de su propia naturaleza, valga la redundancia, el Señor tiene que alejarse porque no puede tener relación con el pecado. También sabemos que Dios no ignora la transgresión, venga de quien venga, y al ser un Dios santo, también sabemos que es un Dios justo. Y el Dios justo también castiga, reprende y disciplina a aquel que infringe su ley santa. Pero se nos olvida algo, que este Dios santo y este Dios justo es Dios Padre. Y por ende su castigo no señala que no eres hijo, sino todo lo contrario, te señala como hijo, porque como dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El azote es una señal que tienes padre. Pero se nos olvida. Y esto produce en nosotros una sensación de soledad y de desamparo, que cuando se prolonga en el tiempo nos hace sentir como la nada, nos hace sentir como si Dios ya no va a regresar jamás. Pero si pecaste, quizá el Señor está alejado, pero sobre tu cuidado. Te cuida desde la distancia por causa de tu pecado. Y la segunda tiene que ver con la misma lejanía, pero ahora de nosotros para con Dios, lo que hemos mencionado antes. Nos sentimos tan culpables, tan mal por haber transgredido su ley, nos sentimos tan sucios por haberle decepcionado, solo por satisfacer nuestros deseos, que en vez de llevarnos al arrepentimiento y a la cercanía, nos lleva en ocasiones a la vergüenza por el peso de la culpa, a alejarnos del Señor. ¿Se han dado cuenta que cuando pecamos de una manera profusa y quizá pública, nos alejamos, no venimos al culto, no queremos ir a las reuniones, no queremos ver al pastor, no queremos estar con los hermanos y menos abrimos las escrituras, no vamos a orar, nos sentimos sucios y mal? ¿Y qué ocurre con esa negligencia sobre la negligencia? Que el mal produce más mal, que el pecado trae pecado y que lo que antes era un grano de arena se hace un puñado y el puñado la montaña y la montaña un planeta. Por causa de la lejanía. Porque en vez de ponerle medida y estaca en la cuerda, como diría nuestro hermano José Manuel, dejamos que la cuerda fluya y se marche. ¿Me siguen? Por tanto, entre otras muchas cosas, el pecado produce lejanía para con Dios. Otra causa que a su vez también está relacionada con esta, tiene que ver con prestarle oído ¿a quién? A Satanás. La causa de nuestro mal, no de nuestro bien. Es sabido por todos nosotros que las Escrituras nos enseñan esta característica tan particular de la serpiente, que no es otra que acusar, señalar e intentar corromper las mentes de los escogidos. ¿Estamos aquí? En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Podemos notar cómo en esta porción de las Escrituras no solo define uno de los oficios de Satanás, que es acusar, sino que señala la intensidad con lo que lo hace de día y de noche, una eternidad, o desde que el mundo es mundo, acusando a los escogidos. Es por eso que el pecado que nos aleja de la santidad de Dios nos hace susceptibles a la voz del enemigo. Porque si yo peco y me arrepiento, Dios me cuida y me protege. Pero si yo peco y me alejo, quedo susceptible no a la voz de Dios, sino a la voz de mi concupiscencia alimentada por la voz del enemigo. Y empieza a hablarte la serpiente. Empieza a susurrarte este reptil venenoso. Si fueras verdaderamente un hijo de Dios, no harías esto, te dice. Si fueras verdaderamente un hijo de Dios, no habrías caído en esta tentación. Siempre estás de la misma manera. ¿Ves cómo solo das lo que por naturaleza eres? Te empieza a enseñar la doctrina que sabes a la inversa para acusarte. ¿Para qué te vas a volver a Dios? Para pedirle otra vez perdón si mañana vas a volver a pecar, te dice. Y cosas semejantes a estas. Vete al mundo a pecar. ¿Qué serpiente más inmunda es el demonio?
que es capaz de inducirte a pecar y ponértelo todo precioso y de color de rosa para que peques, para que una vez tomes el pecado acusarte por haber transgredido sobre aquello que Él te ha puesto en bandeja. Serpiente más mala es. Pero por el contrario, si nosotros nos volvemos al Señor, cerramos nuestro oído a Satanás y lo abrimos al Espíritu Santo, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Satanás te acusa, el Señor te perdona y te recuerda lo que eres. Por tanto, no se trata de tanto de lo que percibo, sino de lo que está antes de percibir cosas. ¿A quién he abierto mi oído? Pero permítanme una última causa, que es, aunque no parezca, la causa más común de todas, y es tener la falsa ilusión de creer que somos nosotros mismos quienes tenemos que ganarnos el favor de Dios por medio del pago de nuestras obras. Y a causa de tener el pensamiento en nuestra mente que son nuestras obras las que nos hacen aceptos, al no tener la obra adecuada, mi corazón me reprende creyendo que no soy su hijo. Mis hermanos, no quiero confundir a nadie y es más que sabido que la obediencia, como veremos en un momento, es una prueba que el Señor pone en las Escrituras para determinar lo que somos. Pero también es sabido por todos que la obediencia no es la causa de nuestra regeneración, sino la consecuencia de nuestra regeneración. La obra no es la que produce la fe es la que produce la verdadera obra. Nosotros no ganamos ni el cielo, ni el favor de Dios, ni sus bondades por medio de nuestras buenas acciones. Nosotros no tenemos el favor de Dios y la eternidad concedida por medio de nuestros méritos, sino porque uno hace 2000 años murió en una cruz. Pero una vez más se nos olvida. Vivimos en un tiempo donde parece ser que somos empleados asalariados en vez de hijos. Venimos aquí como empleadores de Dios. Soy un mero empleado que trabajo por un sueldo. Queremos pagarle a Dios con mandamientos cumplidos, con oraciones, con ayunos. Pero las Escrituras, ¿qué nos dicen respecto a esto? En Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En resumidas cuentas, esto viene a decir lo siguiente, que el que obra en condición de asalariado espera que su trabajo se le pague, por eso sus obras pretenden generar una deuda a su empleador. Yo cumplo mandamientos y espero de Dios que me pague. Por tanto, cuando no doy la talla, no espero que me pague, porque no di la talla. Vivo en una condición de trabajador. Trabajo y págame. Pero cuando no pago, no espero el pago. Cuando no trabajo, no espero el pago. ¿Por qué? Porque no trabajé. Sin embargo, el que obra como hijo no entiende su trabajo como deuda, ya que no obra para que se le pague, sino por la fe, porque ya se siente pagado y justificado. Por tanto, la obra no obra por generar una deuda que se le tiene que pagar. Obra porque ya recibió el pago, la justificación en Cristo Jesús. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 15 leemos, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por tanto, entender nuestras vidas y relación con Dios como asalariados, como esclavos, produce en nosotros una continua carga y peso imposibles de llevar. Lo que el apóstol Juan describe en este texto como un corazón que nos reprende. Un corazón que nos habla, que nos reprende, no das la talla.
No oraste, no leíste, no obedeciste. Obviamente que tenemos que compungirnos para pedirle al Señor, pero no como pago por una deuda. Y nos reprende el corazón. Pero si en vez de entender nuestra relación con Dios como asalariados, la entendemos como hijos, nuestra obediencia no será esperando compensación, sino en consecuencia de dicha compensación. Todas estas causas provocan en nosotros que nuestro corazón, como hemos dicho, nos reprenda y nos acusemos a nosotros mismos de nuestra condición para con Dios y dudemos incluso si somos verdaderamente salvos. Pero escucha, iglesia del Señor, escucha, casa de David. Aunque tu corazón puede gritarte 1000 barbaridades, decirte 1000 mentiras en cuanto a tu conducción para con Dios, entiende que Dios sabe que esto te va a pasar y es por eso que hoy te dice esto, versículo 20, pues si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Si tu corazón te reprende, Dios ya conoce que tu corazón te reprende, entiende que mayor que tu corazón es Dios. Tu corazón te dice que no eres hijo, tu corazón te dice que no vales, tu corazón te dice que no alcanzas, tu corazón te hace sentir como un asalariado. Dice, si tu corazón te reprende, en este sentido mayor que tu corazón es Dios. Por tanto, por mucho que te dicte tu corazón 1000 barbaridades, no va a cambiar tu condición respecto a lo que eres. Porque mayor que lo que piensas es Dios. ¡Aleluya! Y si la primera verdad de Dios nos muestra para apaciguar y fortalecer nuestros corazones dubitativos en esto, es recordarnos el principio fundamental que somos salvos por gracia, porque es esto lo que estamos hablando. Si tu corazón te cambia la doctrina, recuérdale la doctrina que aprendiste, que mayor que tu corazón es Dios. Pequé, arrepiéntete. Lo hice mal, duélete. Desobedecí, ceniza y polvo, al Señor, vuélvete. Pero si te reprendes en un contexto inapropiado, mayor que tu corazón es Dios, y aunque sientas desprecio por tu misma persona, Dios no lo siente por ti. Porque Él te escogió no por ti, sino por Él, y en los méritos de su amado Hijo. Pero como decíamos, si la primera cuestión para apaciguar nuestro corazón es la fe, la gracia recibida mediante la fe, y que tiene que ver con no descansar en la obra, sino en su gracia, la segunda forma parece contradictoria, ya recta final terminamos, contradictoria a la primera, ya que precisamente Dios señala las obras para que te des cuenta de en realidad lo que eres. Primero saca la obra para hacerte entender que eres salvo por gracia. Y para hacerte entender que si tu corazón duda, mayor que tu corazón es Dios. Pero ahora te presenta la obra como una prueba de lo que eres. Es una absoluta realidad que las Escrituras muestran las obras, los frutos, como la evidencia de lo que en realidad somos, ¿o no? Sin ir mucho más lejos, en todo lo que llevamos en la carta de Primera de Juan, podemos ver cómo queda claro que hay marcas distintivas en cuanto a la conducta que designa y dictamina quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. Y no es otra que las obras externas cuantificables, aquellas que se pueden observar. Por tanto, sin necesidad de salir de la carta que tenemos delante, queda totalmente demostrado que las obras son un factor fundamental y determinante para designar de forma externa quién es un hijo de Dios y quién no lo es. ¿Me siguen? Ahora bien, como ya sabemos y estamos de continuo mencionando, aunque los frutos son lo que Dios utiliza para señalar externamente lo que somos, quién es un hijo de Dios y quién no lo es, en ningún momento es la causa, sino como decimos siempre, el efecto. Y precisamente dicho efecto en nosotros, por la gracia recibida, es lo que el Señor utiliza
para confirmar nuestros corazones respecto a lo que somos y para arrancar de nuestra alma toda duda que pueda haberse instaurado en ella. Podemos comprobar por estos versos por lo menos 3 o 4 aspectos en cuanto a conducta que los creyentes destinatarios de esta carta tenían y Juan los presenta. ¿Estamos aquí? Por favor, no distraeros. Los podemos comprobar. Juan escribe y escribe ciertas marcas distintivas que tienen los destinatarios de la carta y en consecuencia nosotros respecto a su conducta como hijos de Dios. Creían en el nombre del Hijo de Jesucristo, dice. Guardaban sus mandamientos, hacían las cosas que eran agradables delante de Él y se amaban unos a otros como Cristo había amado. Como decíamos antes, no leemos esto como una reprensión porque no lo hacían. Te digo esto porque no lo tienes. No, el contexto de la carta y de esta porción de las Escrituras es, te digo esto porque es lo que tienes. Es lo que eres. Es lo que das. Mis hermanos, toda la estructura de estos versículos están orientados y diseñados para consolar el corazón del creyente. Y no solo por la justificación mediante la fe, sino también sino además por medio de la obra evidente de estos que manifestaban que ya eran justificados. Es como si el Señor les dijera, mírate. Mírate, no solo te mires para ver tu pecado y volverte, amén, pero mírate más allá. Mírate para volverte y arrepentirte, pero mírate más allá. Obsérvate, pésate, examínate. Pablo lo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Acaso este autoexamen siempre es negativo? ¿Siempre se suspende? No, me examino y veo pecado, pero me examino y sé que soy suyo. Es cierto que estáis llenos de fallos y defectos. Es cierto que hemos dado un paso de 1000. Es cierto que en ocasiones nos comportamos de forma inmadura y de una forma inapropiada. Incluso en muchas otras ocasiones pecamos delante del Señor. Es verdad. Pero recuerda cómo una y otra vez el Señor compunge tu corazón para llevarte al redil. Recuerda cómo el Señor te hace llorar y no te permite levantar la cabeza. Recuerda eso. Recuerda todas las veces que te has negado a pecar y has tenido y sufrido consecuencias por ello. Recuerda. Recuerda que asistes a la congregación. Recuerda que te sujetas a la voz de un pastor que apenas sabe nada. Recuerda. Recuerda que no puedes mentir, que no puedes frecuentar lugares inapropiados, que tu boca no puede hablar mal, que te duele pecar. Recuerda. Recuerda cómo vives delante del Señor, que no puedes vivir como los del mundo, que eres capaz de coger una ganancia deshonesta. Recuerda que pecas y arrepiéntete, pero recuerda que obedeces. Recuerda que caminas. Recuerda que aunque no quieras perdonar a una persona que te hizo mal, vas y la perdonas. Recuerda. Recuerda que extiendes la mano cuando no te apetece extenderla. Y que das limosna incluso a veces cuando dudas que la merece. Recuerda. Recuerda lo que eres. Y no dudes de lo que eres. No para mirarte y ensoberbecerte y hinchar el pecho, sino con humildad diciendo, gracias Señor porque tú me salvaste. Gracias Señor porque tú pusiste el querer en mí para poder obedecer. Gracias Señor porque soy tuyo. Por tanto, en esta tarde el Señor no solo te dice que recuerdes que fuiste justificado mediante la fe, sino que el Señor te recuerda y te dice, mírate. No te mires siempre para mal, mírate la parte que haces bien. Y te señalará lo que eres, te señalará la obra que yo hice en ti. Minusvalorizar la obra que el Señor ha hecho en ti es minusvalorizar la obra que el Señor ha hecho en ti. Cuando yo me miro para mí y digo esto no, es que no, digo que el Señor lo que ha hecho no ha tenido efecto ni fruto. Y mi condición de hoy es la consecuencia del crucificado.
¿Cómo voy a mirar la obediencia y la voy a despreciar y no voy a ver la gracia de Dios recibida? No mi mérito. Yo soy pecador. Pero Cristo me justificó y me hizo suyo. Y me lo demuestra recordándome que por gracia soy salvo. Y me lo demuestra recordándome que ya obedecí y sigo obedeciendo. ¿Entienden esto? Es por eso que todos estos versos que hoy tenemos delante nos enseñan esta verdad. Dice, en esto conocemos que somos de la verdad. Terminamos ya. En esto conocemos que somos de la verdad. Utiliza la palabra ginosco en griego. No utiliza la palabra pensamos que somos o quizás somos. No, no, no. Conocemos, sé. Es un principio que tiene que ver con reconocimiento de lo que soy delante del Señor. Dice, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios, dice la Escritura. Porque no todo el mundo el corazón le reprende. Hay gente que el corazón no le reprende y esto no significa que no le reprende por causa de un pecado. Porque eso sería malo. El corazón nos tiene que reprender cuando pecamos. A esto se refiere en el contexto que estamos hablando. Si tu corazón no te reprende respecto a lo que eres con Dios, confianza es que tienes con Dios. Y por último leemos el final del capítulo y no en un contexto de orden, como decimos, ni de exhortación, sino de evidencia y consuelo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Conclusión. Permítanme terminar con el versículo 22, contextualizado en todo lo que estamos hablando en el día de hoy. El versículo 22 dice lo siguiente: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es evidente que podemos utilizar esta porción de las Escrituras para dar una enseñanza respecto a cómo se debe orar. Se debe orar entendiendo que tenemos a Dios delante, desde la santidad, pidiéndole adecuadamente, con la máxima reverencia, y podríamos sustraer de este texto principios de enseñanza de cómo tenemos que ponernos delante de Dios para orar. Pero este verso no nos está intentando enseñar ni pretende dar una explicación de cómo es que tienes que pedir. Esta porción de las Escrituras, en un contexto de pedirle al Señor, es otro texto que nos quiere mostrar una dádiva y una bondad del Señor para recordarnos lo que somos y confortar nuestro corazón abatido. Por tanto, este texto tiene que interpretarse en conclusión respecto a todo lo que ya se ha dicho. ¿Y qué es lo que este texto nos dice? Y terminamos. Que si la comprensión de que eres salvo por gracia se te diluye en tu mente porque estás turbado, si eres incapaz de ver en tus obras pasadas y presentes de que el Señor ha hecho la obra en ti, el Señor te dice, si te acercas y me pides, yo te doy. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo, si todo esto no lo puedes encontrar y ver para demostrarte lo que eres, acércate a la intimidad del cuarto. Pídeme que yo te demostraré por el Espíritu lo que eres. Pídeme que yo te lo daré. Si dudas de tu condición, acércate, pídeme porque todo lo que le pidieres el Padre te lo dará. ¿Cómo no va a confirmar en tu corazón lo que eres? Porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Por tanto, así pues, tenemos muchas evidencias para sacar de nuestra mente todos estos pensamientos de la carne y de Satanás que nos enseñan cosas que no son verdad respecto a lo que somos. Eres un hijo de Dios. Con miles de defectos y sin mérito, el mérito lo tiene Él. Pero no permitas que ninguna duda invada tu corazón. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Y confía que fue la cruz la que te salvó. Confía que fue el Señor. Y es
en sus méritos que somos aceptos para la gloria de su nombre. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor.